¿Cómo están, amigos? Bueno, estamos pendientes del fútbol chileno, que está de miedo, ¿cierto? La parte baja y obviamente la parte alta. Y obviamente Limache queda con 17 puntos, ganó en un partido bien, ¿cierto? El resultado es el que se da. Está irreconocible, un poco Audax italiano, no está como la primera rueda, que viene... Bueno, uno ve, por ejemplo, la tabla, Coquimbo Unido, que la primera rueda eran los punteros, ya le sacó 10 puntos, 44. Audax está cuarto lugar con 34 puntos. Y Limache está 14 con 17 puntos. La Serena, que se ha ido quedando, ¿cierto? Bueno, el partido que viene entre Unión Española y Iquique es una verdadera final la próxima fecha. La Serena también con la Calera, no está de miedo. Lo que es el campeonato nacional también en lo que es la primera B también, la Liga de Ascenso. Así que bueno, en el Lucio Fariña un partido realmente entretenido, no tanto para Audax, sí para Limache, que yo pienso que más allá de entrar en los jugadores, que es la parte que más nos gusta, la táctica, el problema de Audax es que ya no está recuperando balones, está muy lento en la recuperación de balón, le llega muy rápido. Ante Audax era un equipo que se caracterizaba en la primera rueda por recuperar balones, ¿cierto? No dejar girar a los delanteros frente al arco, ¿cierto? Se replegaba un poco Audax y obviamente la recuperación en la primera rueda era muy alta y tenía mucha efectividad, y eso lo ha ido perdiendo. No es casualidad, no es por más allá de la goleada, que obviamente gana muy bien Deportes Limache. Yo siempre digo, el resultado es el que se da. En el fútbol no hay justicia. El fútbol hay que hacer los goles, hay que ganar. Y obviamente Limache cumplió y obviamente es un resultado que lo necesitaba, ¿cierto? Audax, que perdió la posibilidad de acercarse más arriba en la parte... Bueno, igual está bien posicionado Audax italiano, ha hecho un buen campeonato, pero estaba en la primera rueda la parte punteando, era puntero y obviamente se ha ido quedando. Como les decía al principio, ya son 10 puntos que separan de Coquimbo Unido, que es el puntero del campeonato. Y yo pienso que ese es el problema de Audax italiano. El tema de que no recupera balones, le llega muy fácil, quita muy poco en el mediocampo, ¿cierto? Y obviamente la efectividad. Las pocas veces que... Antes de la primera rueda, las pocas veces que tenía Audax posibilidades de gol lo hacía. Ahora obviamente eso no está pasando. Y Limache tuvo mucha efectividad. Limache siempre juega igual. Recuperación hacia adelante. Audax lo mismo. Pero está también Audax no le gusta ser protagonista del juego en este partido. Antes obviamente de la goleada. Pero no está teniendo esa recuperación. Ese fútbol vistoso que uno veía a los que son fans del fútbol chileno. Que era una recuperación muy rápida, ¿cierto? Se marcaba muy bien ante la primera rueda Audax italiano, y en la segunda rueda se ve un equipo predecible, algo que no pasaba en este caso en la primera rueda. Por algo también en la Copa Chile está en semifinales, ¿cierto? Nada es casualidad. Ha tenido un gran año Audax italiano, pero ha perdido un poco pisada en la parte alta, yo digo, porque era puntero, ¿cierto? Y obviamente Limache está luchando, ¿cierto? Sumando puntos importantes. Le ganó un gran equipo como Audax italiano, y obviamente Deportes Limache ya tiene 17 puntos y Audax se queda con 34 puntos. A ver, vamos primero que nada con la formación. A ver, Tomás Ahumada creo que tuvo un partido bajo, porque cuando un jugador anda bien, uno tiene que decirlo, pero cuando anda mal también hay que decirlo y decir el por qué. Porque estuvo dubitativo. Hay una jugada clara que casi se le convierte en otro gol a Audax italiano, una mala salida, y eso antes a Tomás Ahumada nunca le pasaba, ¿cierto? Y eso también no es casualidad, porque Audax ha ido bajando un poco, está bien posicionado en la tabla, pero de las pretensiones que tenía inicialmente de pelear el campeonato se ha ido alejando un poco. Queda mucho campeonato, pero por algo también pierde 4-0, ¿cierto? Hay que analizar por partido, yo analizo por partido, y Ahumada tuvo un mal partido para mí, porque le hicieron 4 goles, ¿cierto? Y obviamente, sacando los 4 goles, tuvo salida un poco, no con esa seguridad que uno lo caracteriza cuando lo ve, a Tomás Ahumada, que es un gran arquero. Pero hoy no estuvo ese Tomás Ahumada de la primera rueda, que tuvo un partidazo, me acuerdo, con Colo-Colo, que ahí en ese partido la Audax gana, ¿cierto? Casi en el último minuto, con gol de Leo Valencia. No ha podido ser ese Audax de la primera rueda. Vamos con la línea, en este caso de 4 inicial. A ver, Jorge Espejo como lateral derecho. Creo que no entendí el cambio, la verdad, cuando lo sacaron. Que hoy estuvo el asistente, en este caso, de Coto Rivera. No estuvo el Coto Rivera, estuvo Fernando Solís. Que creo que había sido un buen cambio en el segundo tiempo que pusieron, en este caso, porque tenía uno menos, ¿cierto? El Audax italiano. Y creo que Espejo lo que tiene bueno,
que rinde muy bien en el medio campo. Después lo sacaron y no entendí el cambio por Orellana. Creo que Orellana es un jugador correcto, pero creo que Espejo estaba haciendo más daño, creo yo. Porque los primeros minutos del segundo tiempo Audax atacaba. Estaba proponiendo el partido. Y creo que la verdad que no entendí ese cambio. Incluso Espejo hacía no notar la ausencia de un jugador. Entonces, creo que hay un error de parte de Fernando Solís. Pero inicialmente, obviamente, como lateral derecho, los centrales, en este caso Cristóbal Muñoz y Oliver Rojas. Después, en el segundo tiempo, Oliver Rojas se fue como lateral, en este caso derecho, ¿cierto? Con el ingreso de Daniel Piña, porque sacó Baduli, ¿cierto? Y ahí, obviamente, se fue a cubrir la posición de Daniel Piña de central y Oliver Rojas en la posición de Jorge Espejo. Y Espejo se fue, obviamente, cubriendo la posición del jugador expulsado, que fue en este caso Mario Sandoval, en el primer tiempo. Y creo que cumplió bien esa posición en el segundo tiempo. Creo que no. Lo vuelvo, soy catete, no entendí el cambio, la verdad. Porque ahí bajó mucho el Audax italiano, creo yo. Pero inicialmente Esteban Matus como lateral izquierdo, los dos centrales Oliver Rojas, ¿cierto? Empezó como central, después como lateral. Muñoz también como central, ¿cierto? Y Espejo como lateral derecho. Collado creo que tuvo un partido correcto. Siempre Collado es un jugador regular como volante central. Yo pienso que el problema, más allá de un jugador, el problema es que el equipo ha bajado un poco. Esa sintonía alta que tenía, ¿cierto? Que la característica principal, uno cuando decía Audax italiano en la primera rueda, era un equipo que no lo podías pillar en la marca, ¿cierto? Y ahora creo que Limache le tomó bien la marca. Arriba, Valencia, creo que, no tuvo, bueno, Valencia siempre es un jugador regular, un jugador importante, pero no fue ese Valencia con ese nivel espectacular, ¿cierto? Pero tampoco es un mal partido. Baduli, claro, después lo sacarían, porque obviamente se quedaría con uno menos, en este caso el Audax italiano, y obviamente sacó un delantero para hacer ese cambio que hace con Jorge Espejo, ¿cierto? Que lo pone como volanteando. Que lo vuelvo a decir, no entendí ese cambio porque le estaba funcionando, le estaba apretando la salida de Limache, con uno menos incluso, le estaba funcionando, y ahí lo sacan y meten a Orellana. A ver, y Eduardo Vargas, bueno, el gol que hizo se lo anularon, creo que es un partido correcto. Y Luis Rivero, más puntero por derecha, más retrasado. Después entraría Palacio, Trojansky. Y obviamente las pocas oportunidades que tuvo de gol, Peranich estuvo intratable. Hizo lo que uno le pide a los arqueros, atajar, ¿cierto? Para eso están los arqueros, atajar. Igual que los centros delanteros están para hacer goles. Así que bueno, vamos con la formación de Deportes Limache, el tomate rockero, tomate mecánico, porque siempre creo que siempre puede tener un estilo en la vida. Y felicito eso de Limache, que siempre cuando hacen un gol hacen una fiesta, ¿cierto? Con el tema de AC/DC, de Nirvana, ¿no? Realmente notable, porque el fútbol es un espectáculo, así que lo hace entretenido eso. Eso quería decir, además, aparte que me gusta la música rockera. Aguante los Guns N' Roses. Bueno, Peranich, las veces que tuvo posibilidades inicial, lo vuelvo a decir, soy catete, ¿no? Es que no entendí, hay cambios que yo no entiendo. Si un cambio te está resultando, ¿por qué sacar? ¿Por qué sacarlo? Yo sé que Orellana es un buen jugador, pero Espejo estaba rindiendo en esa posición volanteando como volante mixto, porque es rápido, porque ataca, ¿cierto? Porque tiene mucha velocidad. No entendí ese cambio. Peranich, bueno, el equipo de Víctor Rivero, Peranich estuvo, creo que las pocas veces que tuvo, sobre todo en el primer tiempo que llegó, en el segundo tiempo inicialmente llegó harto Audax italiano, vuelvo a decir con el cambio de Espejo, que después lo sacan, y ahí bajó el Audax italiano, creo que ahí perdió el hilo conductor y ahí fue otro partido. Bien Peranich, las veces que tuvo en este caso, llegadas claras el Audax italiano, lo hizo muy bien, bueno, reflejo. La línea de 4, Pacheco, bueno, haciendo el gol inicial, un gol importante, siempre el primer gol es difícil. El lateral derecho, que es un jugador experimentado, ¿cierto? Que bueno, en su carrera ha hecho goles de tiro libre, ¿no? Un jugador experimentado. Y se comió la banda derecha, el lateral derecho. Augusto Aguirre y Parot empezó con línea de 4. El equipo de Deportes Limache después cambió a línea de 3, ¿cierto? Con el ingreso en el segundo tiempo de Felipe Frix. Bueno, inicialmente Augusto Aguirre y Parot el Odeo, ¿cierto? Nunca dejando girar frente al arco a los jugadores, en este caso los delanteros de Audax italiano, alguna vez se le puede escapar, pero la mayoría del partido creo que controlando bien el ataque, en este caso de Audax italiano, que es un equipo peligroso, ¿cierto? Por algo está cuarto del campeonato, ha hecho un buen año, y obviamente protagonista en la Copa Chile, semifinalista. Y creo que anduvieron muy bien los centrales en eso, ¿cierto? En el anticipo, en no dejar que se acercara mucho al área de Nicolás Peranich.
Así que bien los centrales de Deportes Limache. El lateral izquierdo en este partido, Gonzalo Paz, que después ya en el segundo tiempo sería línea de 3, ¿cierto? Después Gonzalo Paz sería un central por izquierda en el segundo tiempo, ¿cierto? Paró del libro y Augusto Aguirre el central por derecha. Pero inicialmente fue línea de 4. ¿Por qué hizo eso en este caso Víctor Rivero? Porque inicialmente Espejo estaba causando mucho peligro. Lo cual voy a decir, no entendí el cambio. Si algo te está resultando, no lo cambies. Y obviamente por eso puso prácticamente línea de 5 Víctor Rivero con el ingreso de Felipe Frix, porque sacó a Agustina Arce, ¿cierto? Y ahí era para tapar obviamente la sorpresa que generaba Espejo, que creo que lo entendió bien el cambio, en este caso Víctor Rivero, porque estaba entrando por todos lados el Audax italiano. Y ahí obviamente pudo repeler un poco el ataque de Audax, digo, inicialmente en el segundo tiempo. Pero inicialmente obviamente fue línea de 4, Gonzalo Paz, como les decía, lateral izquierdo, y los dos centrales Parot, Aguirre, y el lateral derecho Pacheco. Andía espectacular el partido, muy rápido, muy dinámico. Se comió la cancha con Misael Yantén, buen volante mixto que si no fuera por los que hicieron goles, para mí era la figura, estaba en el palo, ¿cierto? Gran partido, se comió la mitad de la cancha, sector derecho, sector izquierdo, entregando rápido, porque obviamente el mediocampo sabe que siempre tiene jugadores que tiene delanteros Limache que pican al espacio, entonces no pueden perder el tiempo tocándola para el lado, y eso lo entiende muy bien Yantén. También cuando está Pinares, también hace lo mismo. Agustín Arce, me gustó el primer tiempo, también de él nace una jugada, en este caso de gol, porque él va a empujar el balón, ¿cierto? También él, que obviamente viene de la Universidad de Chile, creo que también aportó en este triunfo, ¿cierto? Que obviamente que estuvo un solo tiempo, pero creo que hizo un partido interesante. Pero yo entendí el cambio, obviamente, porque sabía Víctor Rivero lo que iba a hacer Audax italiano. Porque Audax, a pesar de que no ha podido tener el mismo rendimiento de la primera rueda, los primeros primer tiempo siempre como que juega de forma... Se le complica un poco marcar diferencias, pero en el segundo tiempo Audax es otra cosa. Entonces Limache se anticipó a eso. Por eso puso línea de 5 y 3 centrales. Bien marcado. Frix, bueno, se mandó un golazo. Se comió la banda izquierda como lateral izquierdo, ¿cierto? Claro, la mayoría del partido como lateral volante por izquierda, porque como les contaba, después quedó línea de 3 atrás, ¿cierto? Entre Augusto Aguirre como central por derecha, Paró el libro que tiene una garra, una experiencia, y Paz como central por izquierda. Y arriba, más adelantado, los laterales volantes Pacheco, que Pacheco sube mucho, ¿cierto? Hace mucho daño, y lo mismo Frix por el lado izquierdo. Andía gran partido, igual que Yantén, Arce, interesante. Me gustó el partido Zapata, creo que se mostró muy rápido. Zapata es un jugador que siempre yo me acuerdo cuando estuve en Magallanes, ¿cierto? Que fue importante. Está volviendo a tomar ese nivel porque es rápido, entrega rápido, habilita bien a sus compañeros, creo que tiene mucha velocidad y es lo que obviamente quiere Víctor Rivero. Le gusta jugar rápido, sobre todo en ataque. Arriba Luis Guerra, que se mandó un pedazo de gol, realmente le pegó con el alma y hizo lo que uno le pide a los delanteros, hacer goles. Aparte del gol hizo un gran partido, siempre encarando, picando el espacio. Daniel Castro, hizo un gol que se le anularon, pero creo que aparte de eso, de no hacer goles, que siempre hace un jugador que hace goles, lo mismo que Guerra, pero por el otro sector. Bueno, es que es difícil definir Guerra o Castro, decir, no, este juega por el sector izquierdo, sector derecho, porque se mueve por todo el frente de ataque. Son jugadores que siempre están picando el espacio, siempre están encarando. Gran partido Daniel Castro, el Popín Castro, y Zapata en lo de... leyendo bien las pasadas de sus compañeros, ¿cierto? A veces Zapata estaba en la posición sector izquierdo, a veces se centralizaba como centro delantero, después era Popín Castro, no. No hubo una posición definida en la parte de ataque. Después entraría Maluenda, Joaquín, en este caso Plaza, que hizo un gol, ¿cierto? Y obviamente Frix también anotando, Guerra y Pacheco, que hizo el primero. Bueno, creo que un resultado importante para Deportes Limache y creo que mal resultado para Audax italiano. Vuelvo a insistir, está haciendo un gran campeonato, está bien posicionado, pero viéndolo, la realidad de la primera rueda, creo que ha tenido un poco una baja, porque ya no he visto en Audax... ese juego sorpresivo que tenía, ¿cierto? Ese juego más rápido, dinámico. Está muy predecible, creo yo, el Audax italiano y Limache se jugó la vida. Así que, bueno, 4 para Deportes Limache, 0 para Audax italiano en el Lucio Fariña. Está de miedo el campeonato nacional de la Liga Primera. Nos vemos, que estén bien.